Bienvenido a la creación de tareas automáticas con Power Automate. Power Automate es un servicio que nos permite crear flujos que pueden conectarse a diferentes fuentes de datos y que además contienen disparadores y diferentes acciones dentro del flujo. Este flujo o estos disparadores pueden ser la creación de registros, creación de archivos en carpetas en la nube, o pueden ejecutarse de forma manual o programada. Estos flujos se pueden editar directamente en la web o en los dispositivos móviles y además pueden integrar componentes como las aprobaciones para los procesos dentro de la organización. Algunos de los escenarios más comunes es aprobaciones y dentro de los servicios del negocio, procesos recurrentes que se ejecutan cada cierto tiempo, guía de procesos, es decir, podemos orientar a los usuarios en las diferentes tareas que se deben de completar para un proceso de negocios. También se pueden disparar de forma automática cuando se crea un archivo, un registro en una tabla o manualmente a través del clic de un botón, ya sea en la aplicación o en nuestras aplicaciones hechas con Power Apps. Estos flujos normalmente van a tener al menos un trigger o el trigger que dispara la acción y una serie de acciones que pueden ejecutarse de manera secuencial o en paralelo y además integrar condicionales. Como tal, las diferentes acciones que se pueden integrar dentro del proceso son muy variadas, desde acciones en la base de datos de Dataverse, acciones de base de datos, por ejemplo, con SQL, envío de correos, todo este tipo de tareas se van creando dentro de nuestro flujo de Power Automate. Y existen infinidad de conectores que nos permiten tanto disparar los flujos de Power Automate como ejecutar diferentes tareas. Algunas de las características de estos procesos, como hemos mencionado, es que arrancan con un evento o un trigger, ejecutan una serie de acciones que pueden ser muy variados, podemos tener condicionales e incluso podemos ejecutar otros flujos, ya sea en la nube o flujos de escritorio. Además, podemos integrar Power Automate directamente dentro de Microsoft Teams para realizar diferentes tareas, desde accesar a nuestros flujos personales, las aprobaciones o disparar los eventos. Estos flujos también se pueden compartir entre diversos usuarios para que puedan ser ejecutados o modificados por otros usuarios. Se puede utilizar Power Automate en diferentes dispositivos, tanto de escritorio como móviles, para poder crear nuevos flujos, autorizar las aprobaciones, monitorear las actividades y realizar diferentes acciones con los flujos que estamos creando. Además, existe una aplicación móvil que podemos descargar para realizar todas estas tareas que hemos mencionado. Los flujos los podemos crear también directamente en el portal, que en este caso nos permite definir los flujos, crearlos, definir las aprobaciones, utilizar plantillas, ver los diferentes conectores que podemos utilizar y en general acceder a muchas colecciones de plantillas para poderlas reutilizar dentro de los procesos que queremos personalizar. Para crear los flujos que van a soportar nuestra solución, vamos a seleccionar el ambiente en el que hemos estado trabajando y luego en el menú Flows vamos a ir creando estas tareas automatizadas. Hay diferentes tipos de flujos que podemos utilizar, incluso podemos crear un trial de 90 días. Bueno, aquí vamos a crear un nuevo flujo y es importante identificar que existen los diferentes tipos de flujos automatizados. En este caso se disparan de forma automática basada en diferentes eventos instantáneos que pueden ejecutarse bajo demanda o bajo requerimiento, y también podemos programar flujos en cierto tiempo. Además, podemos crear flujos de escritorio que se conocen como Robotic Process Automation. Esos los vemos en un taller que tenemos de justamente Robotic Process Automation. Vamos a crear un flujo automatizado
que se va a disparar cuando se agregue un nuevo registro a la tabla de tickets. Entonces, siempre los flujos tienen un trigger o un disparador, que puede ser, por ejemplo, alguna tarea de SharePoint cuando se ejecute algo dentro de SharePoint, o podemos identificar algún evento dentro de OneDrive cuando se crea una carpeta, un archivo. Es parte de los disparadores que vamos a tener. En nuestro caso, buscamos Dataverse. Vamos a ver que hay algunos eventos en gris, esos ya no se van a utilizar. Vamos a utilizar estos que están en verde. Y en nuestro caso vamos a identificar cuando se agrega el registro. Vamos a crear ese flujo. Ahí se me pasó a ponerle un nombre, por lo tanto lo voy a agregar directamente al flujo. Y este flujo le das clic en la parte superior y vamos a ponerle Next New Ticket Open. ¿Ok? Vamos a seleccionar las características de cómo se va a disparar el flujo. En este caso sería New Ticket. Vamos a decidir qué cambio queremos identificar o que dispare. Entonces, en este caso es un nuevo registro, es decir, un nuevo registro agregado a la tabla de tickets. Entonces, siempre todos nuestros flujos tienen un disparador o un trigger, que en este caso es cuando se agrega un nuevo registro a la tabla de tickets a nivel organización. Entonces, siempre cada flujo tiene su disparador. Aquí lo que vamos a hacer ahora es, vamos a empezar a realizar las tareas que se van a ejecutar. Lo primero que vamos a identificar es el perfil del usuario directamente del 365, basado en información dinámica, es decir, el trigger que nos disparó nos puede buscar o nos genera información que podemos ir utilizando durante la creación de nuestro proceso. Entonces, primero está el disparador, eso ejecuta el proceso y luego se ejecuta el primer paso, que en este caso va a ser, lo importante es irlo renombrando. Entonces es get, info, from y contacts. Perfil o from the contact profile. Entonces, aquí lo importante es que todas esas tareas se van a ir entrelazando, obviamente disparadas por el trigger, que en este caso es New Ticket. Es importante que renombremos las tareas para poder identificar de manera correcta. Entonces, se dispara e inicia el flujo y las tareas las vamos a ir creando en secuencia o puede haber tareas en paralelo. A final de cuentas, son tareas que se van a ir ejecutando. Entonces, una vez que obtenemos la información, vamos a obtener la información también de la cuenta, es decir, de qué empresa es nuestro ticket. Entonces, buscamos account value. Todos estos datos nos los provee el disparador, es decir, el registro que se insertó, podemos acceder a esa información. Entonces, vamos a obtener información de esa cuenta en particular con el get arroba ID. Entonces, después de eso, vamos a obtener información adicional, que sería otra vez get arroba ID. En el primero lo vamos a renombrar y vamos a ponerle get account details. El segundo sería obtener la información del contacto, get contact details, y obviamente vamos a seleccionar la tabla contacts y en el row ID vamos a identificar el contacto que se encuentra en el ticket. Entonces, si nosotros buscamos contacts, vamos a obtener el contacto del ticket que se creó. Entonces sería contact value. Entonces aquí está el disparador, que es new ticket, y vamos a generar o a seleccionar el contacto. Obviamente cada tarea que vamos agregando nos va generando información. La información del contacto, el detalle de la cuenta, el detalle del contacto. Aquí vamos a seleccionar contact value. Entonces lo que vamos a querer es obtener la información de la cuenta, el ticket y el contacto. Ahora, lo que vamos a hacer en la siguiente tarea, que como podemos ver van secuenciales en este caso, vamos a enviar un correo electrónico. Entonces, el correo electrónico podemos enviarlo desde Outlook,
o si tenemos una cuenta de algún otro como Gmail, también lo podemos utilizar. Aquí voy a cambiar el contact info porque en realidad lo que quiero no es la información del contacto. Lo que quiero es la información de la persona a la que le asignamos el ticket. Entonces realmente no quiero el contacto, quiero en este caso el técnico al que se le asignó el ticket. Entonces eso está en un campo diferente que es el campo assign to. Tenemos el valor y obviamente ahí tenemos esa información. Aquí a tratar de grabar me marca error porque todavía no termino de configurar la tarea de enviar correo. Por lo tanto, el correo al que le voy a enviar es el mail del contacto al que se le asignó el ticket. Podemos agregar texto fijo, en este caso new ticket from, y vamos a buscar la cuenta. Entonces, hay una tarea que se llama Get Account Details, en la cual puedo sacar el account name. Entonces, vamos poniendo datos fijos y datos dinámicos. En el cuerpo del correo me puedo cambiar al formato HTML para poder ir agregando el contenido del correo de manera que también sea dinámico. Entonces, a través de HTML puedo poner en bold el contact name, busco el contact name en el contenido dinámico, es decir, de la tarea donde obtengo los detalles, puedo sacar el full name para saber quién fue la persona que realizó el reporte del ticket. Creamos un salto de línea con el BR. Recordemos que este es código HTML. Vamos a agregar una etiqueta que diga el ticket number, y este ticket number obviamente viene del disparador o del trigger, que es el que lanzó la ejecución o va a lanzar la ejecución de nuestro proceso. Entonces agregamos HTML, aquí hay que cerrar el bold, es decir, contact name, ticket number van a estar en bold y el resto va a estar en letra normal. Buscamos el ticket number y vamos armando el contenido de nuestro correo de forma dinámica para agregar directamente la información que busquemos notificar al técnico de que se le asignó el ticket. Entonces, realmente nuestros procesos están compuestos de un disparador o de un trigger y una o más tareas que se van a realizar. En nuestro caso, primero buscamos el correo o el perfil del técnico, luego obtuvimos información de la cuenta, obtuvimos información del contacto que estamos utilizando para crear nuestro correo electrónico. Entonces agregamos la fecha en que se creó el ticket, vamos a agregar la prioridad, aunque en el caso de la prioridad nos va a mostrar el número o el ID de la prioridad, no nos va a mostrar la etiqueta. Eso lo voy a ver en otro video, pero por lo pronto nada más vamos a poner el ticket priority, que como te menciono, realmente es el ID. Recuerda que cuando tú creas un choice, el choice trae la etiqueta y también trae un ID, que puedes cambiar o puedes dejar el default. Entonces ya tenemos el correo. Entonces este proceso se va a disparar de forma automática cuando se crea un nuevo ticket. Vamos a agregar la descripción tal cual de que se capturó al dar de alta el ticket, que es parte de los campos de el ticket. Entonces aquí buscamos el description, ahí grabamos el flujo y luego nos aseguramos que el flujo ya, una vez grabado, lo vamos a poder ejecutar con cada uno de los pasos. En este caso, el flujo es secuencial, un paso tras otro. Entonces vamos a ir a nuestra aplicación, Model Driven, buscamos esa aplicación y vamos a ir a la cuenta de correo de Alan para ver que efectivamente recibamos un correo con la notificación cuando el ticket le es asignado. Entonces vamos a entrar a su cuenta de correo con su usuario y su contraseña. Bueno, aquí me dejó pasar directo. Vemos su bandeja de entrada y vamos a continuar con la prueba. Entonces lo que tenemos que hacer es, ya tenemos grabado nuestro flujo, vamos a aplicaciones, buscamos la de Ticket Management,
le damos play y vamos a ver o a crear un nuevo ticket. Entonces vamos, tickets, creamos un nuevo registro y el registro vamos a capturarle los detalles que hemos estado utilizando a través de los diferentes videos para el ticket. Completamos la información y vamos a validar que una vez que se haya capturado los datos, en este caso la información completa, vamos a validar que nuestro flujo se ha ejecutado de manera automática, porque recordemos que tiene un trigger que está configurado para identificar cuando se agrega un nuevo registro a esta tabla. Entonces, obviamente requerimos asignarle el técnico, buscamos a Alan, se le asignamos una prioridad y presionamos Save and Close. Una vez que hacemos esto, el proceso debió de haberse ejecutado de manera automática. Vamos a ver que sería el ticket DT1011. Nos regresamos a la lista de flujos, seleccionamos y bueno, hacemos refresh y en unos momentos vamos a ver que nos va a aparecer la primera ejecución. Este es un historial de las veces que se ha ejecutado el ticket. Entonces, a veces la primera vez tarda algunos segundos en ejecutarse. Entonces, vamos a asegurarnos que tenemos configurado correctamente nuestro trigger, lo cual es correcto, regresamos y ya está ahí la ejecución del ticket. Entonces, perdón, del proceso. Le damos un clic y podemos ver esa ejecución, qué valores tuvo cada uno de los pasos. Entonces, por ejemplo, qué datos se capturaron para el ticket. Por ejemplo, aquí está Please Install Windows 11. Vemos la información del contacto, que básicamente se identifica que es Alan con toda su información. Entonces, esta es una forma de depurar nuestros flujos. Por ejemplo, aquí obtenemos la información de la cuenta. Entonces, es muy fácil poder identificar errores dentro de nuestros flujos. Bien, podemos ver qué pasos sí se ejecutaron, en este caso todos tienen el símbolo ahí verde, y si hubo algún error, nos marcaría ahí. Y vemos que el HTML que nos formó para efectos del enviar el correo. Obviamente tenemos ya el correo directamente, que ya lo recibió la persona, entonces el flujo está funcionando correctamente, salvo que en la descripción viene vacía. Entonces, probablemente tuvimos un error al crear el flujo. Entonces, lo que tenemos que ver es qué campo pusimos en esa parte de la creación del cuerpo del correo. Entonces, este campo, como dice aquí, es Contact Details. También trae la descripción. Entonces, realmente, el campo ese debimos de haberlo obtenido no de Contact Details, sino del ticket. Entonces, este es el description. Entonces, aquí ya podemos identificar, vamos a grabar nuestro flujo y desde aquí mismo podemos volver a hacer una prueba de forma automática, obviamente con una ejecución que ya existió y le damos test. Esto debe volver a correr el flujo con los mismos parámetros y debemos de recibir nuevamente el correo y ya vemos directamente que la descripción ya es correcta. Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos depurar e ir corrigiendo nuestros flujos dentro de Power Automate. Hacer un ajuste a nuestro flujo para que no solamente envíe un correo, sino envíe una aprobación. Es decir, que de alguna manera el técnico que recibe o al que se le asigna el ticket apruebe el atender ese ticket. Entonces vamos a darle clic en agregar una nueva operación. Vamos a agregar, a buscar en Approvals. Y en Approvals vamos a agregar un Start and Wait for an Approval. Approval es un componente que forma parte de Power Platform, donde podemos decir, oye, quiero que le envíes una solicitud de aprobación al usuario y puedes configurar, por ejemplo, que nada más con que responda
un usuario, porque puedes agregar varios aprobadores. En este caso, vamos a seleccionar que se lo envíe, o vamos primero a crear el título. Entonces, vamos a ir creando algo similar a como creamos nuestro correo. Entonces, vamos a buscar el nombre de la cuenta para ponerlo en el título, que es el account value o el account name para este ejemplo. Después vamos a buscar el correo que ya encontramos, el correo del técnico, y vamos a modificar los detalles, que los detalles es prácticamente como el cuerpo del correo, pero para efectos de la aprobación. Entonces vamos a igual crear nuestro contenido, vamos a poner el nombre del contacto, buscamos el full name, creamos una nueva línea, el número del ticket. Aquí no lo estamos creando en HTML, simplemente llevamos el texto y lo vamos armando y ponemos el ticket number. Vamos a ir agregando el resto de los campos que nos interesa que el usuario reciba, que en este caso es la fecha en que se creó, el created on, dentro del cuerpo del ticket. La siguiente línea que vamos a crear, vamos a poner la descripción de nuestro ticket, que recordemos que la descripción debemos de tomarla del campo description del ticket, porque hay campos description en otras tablas, que fue mi error al principio. Entonces ya lo corregimos, tomamos description de ticket y vamos a eliminar el correo. Al final, el componente approvals, la notificación la envía vía correo, pero también te puede llegar vía Teams. Esta notificación es importante. La primera vez que ejecutes este flujo, se va a tardar en llegar la aprobación. ¿Por qué? Porque lo que hace es generar los componentes necesarios para que funcionen o se envíen las aprobaciones. Por eso tomen en cuenta que se va a tardar la primera vez. Después agregamos una condición y esa condición vamos a tomar el campo outcome que viene de el approval. Entonces le cambiamos el nombre a la tarea, que en este caso es request approval from technician, y lo que el usuario conteste puede decir approve o reject. Son las dos opciones en este caso que va a poder contestar el técnico. Entonces vamos a validar justamente esa condición. Entonces, si él selecciona aprobar, el campo outcome va a traer el valor approve. Entonces nos genera dos tareas en paralelo o grupos de tareas. El área cuando conteste que sí aprobó y cuando conteste que no aprobó. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a agregar una tarea de Dataverse llamada update row y le vamos a decir que vamos a actualizar la tabla tickets, y hay un campo llamado ticket que debe de traer una descripción o un identificador único. Ahí dice Unique Identifier. Ese es el ID interno que nos permite identificar un renglón. Lo que va a pasar es que va a identificar ese renglón en la tabla, lo va a actualizar y le va a poner al status in progress, es decir, el técnico ya aceptó realizar esa tarea o ese ticket. Podemos copiar esa misma tarea y pegarla. Aquí también lo podemos hacer a través del clipboard. La pegamos y lo que vamos a hacer ahora es pues, cambiar, en este caso, algunas propiedades. Aquí vamos a poner que esta actualización le pone el status in progress al ticket y la otra, pues vamos a cambiarle por OneFix. Entonces seleccionamos, ya traemos la tabla y el identificador y cambiamos el status. Entonces estas tareas nos permiten modificar un registro como si estuviéramos haciendo un update directo a una tabla en SQL, pero sin necesidad de código. Aquí vamos a cambiar el nombre, next ticket open, grabamos y ahora vamos a hacer algunas pruebas. Recordemos ese mensaje. La primera vez te va a tardar en llegar las aprobaciones. Ok, asignamos el outcome porque se había borrado. Grabamos
y podemos empezar a realizar nuestras pruebas de aprobaciones. Ok, entonces vamos a realizar más pruebas. Me voy a meter a Teams. No voy a abrir la aplicación, sino voy a abrir directamente Teams en la web, utilizando la cuenta de Alan, que va a ser el técnico con el que vamos a empezar a probar y asegurarnos de que las notificaciones lleguen. Entonces, abrimos el Teams y en este caso vamos a seleccionar a este usuario como el técnico asignado para diferentes tickets. Ahí vemos algunas notificaciones dentro de Teams. Entonces nos vamos a ir directamente a los tickets y vamos a crear algunos tickets. Como ya mencioné, la primera vez que se ejecuta el flujo y empiezan a correr o a mandarse algunas aprobaciones, toma tiempo la primera vez. Ya posteriormente, una vez que llega la primera aprobación, ya el flujo corre normalmente. Entonces, eso es parte de algo que tenemos que considerar cuando empezamos a trabajar con las aprobaciones, que la primera vez va a tomar un tiempo para llegar a esa primera, posteriormente ya se normaliza la ejecución de las aprobaciones. Entonces, aquí estoy creando un nuevo ticket para instalar Office en la máquina del usuario, se lo asigno a Alan, asigno la prioridad, que en este caso es alta, grabamos y cerramos el ticket para ir creando algunos tickets adicionales, sobre todo para forzar a que más rápido se mande esa primera aprobación. Es algo que es relativamente común, nos pasa mucho cuando estamos dando cursos y talleres, que primero pedimos que para el ejercicio, o sea, hacemos el flujo y empezamos a enviar algunas notificaciones para que en cuanto llega la primera ya sabemos que podemos continuar con el resto del ejercicio. Entonces no es algo normal y de hecho por eso el aviso que nos hace Power Automate. Entonces aquí estamos creando otro ticket, grabamos y cerramos, que también se asignó al mismo usuario. Entonces vamos a ver el tiempo que toma aquí en que llegue la notificación. Agregamos un tercer ticket para seguir haciendo ahí las pruebas. Totalmente normal que esto lo tengamos que hacer al estar desarrollando nuestros flujos que incluyan aprobaciones. Que como decimos, las aprobaciones son un componente que es parte de Power Platform y nos simplifica mucho el crear este tipo de procesos donde requerimos autorización de uno o de varios usuarios y necesitamos que el proceso espere a que el usuario defina si la va a aprobar o no. Entonces hablamos de aprobaciones de compras, aprobaciones en este caso, de tickets, etc. Entonces aquí ya tenemos 3 tickets creados, 12, 13 y 14. Vamos a ver la ejecución del flujo. Entonces le damos flows o le damos a la parte de back, cualquiera de las dos. Vamos a seleccionar este flujo y vamos a ver que va a haber más ejecuciones que están en proceso de esperar por la aprobación, ya sea el rechazar. Entonces, si vemos el flujo, las primeras 4 tareas están en verde, lo que significa que ya pasó por ahí esa ejecución, y la quinta está esperando por la aprobación. Como podemos ver, ya nos llegó un correo, el primero, donde Power Automate nos avisa que hay una aprobación. Si le damos clic, vemos que el usuario desde aquí puede aprobar o rechazar esa solicitud o ese ticket. Y también en Teams recibe la solicitud de aprobación. Entonces, se integra directamente. También puedes descargar Power Automate directo en un dispositivo móvil y las notificaciones te llegan también ahí. Entonces, aquí le vamos a dar a Approve y vamos a ver cómo uno de los flujos ya continuó la ejecución. De hecho, aquí llega que algunas notificaciones que se aprobó y ya vemos que están llegando las otras solicitudes de aprobación. Entonces aquí podemos aprobar o rechazar. Aquí vamos a presionar, en este caso, Reject, y vamos a ver los dos flujos
que hay dos tickets, uno aprobado y uno rechazado. Uno está en proceso y el otro va a estar diferente con OneFix. Entonces aquí pues llega la última solicitud de aprobación, que en este caso la veo aquí en el correo, pero también se va a ver allá. Entonces, ya cuando se aprueba, vamos y hacemos clic y vemos que hay dos ejecuciones y hay una pendiente que es falta aprobar. Entonces le damos clic a una, a la última, y vemos por dónde se fue el flujo. Si le damos clic, vemos que entró por la parte de ticket in progress. Entonces ya hay un ticket que está en proceso, volvemos a checar y la otra ejecución, si le damos un clic, vamos a ver que se fue por el reject, es decir, se fue por la parte falsa de la condición y marcó el ticket como OneFix. Entonces regresamos, ya vemos que aquí está la otra requisición, la última, también la vamos a probar y vamos a ver que ya no va a haber ningún proceso o ninguna ejecución pendiente. Ya tenemos dos aprobadas y una rechazada. Regresamos, vamos a ver en los estatus de los tickets, que son los últimos tres de arriba, los primeros tres de arriba, y vemos que dos están en estatus, en este caso in progress, y uno está en unable to fix. Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a crear procesos que requieran autorizaciones a través de un trigger, un disparador y tareas que se van a ir ejecutando, en algunos casos secuencial o en algunos casos en paralelo o a través de condiciones. El siguiente paso va a ser crear un nuevo proceso que nos permita detectar cuándo el usuario va a cerrar el ticket. Entonces vamos a crear un nuevo proceso en Power Automate llamado Ticket Status Update y vamos a identificar cuando haya un cambio en la tabla de tickets. Por lo tanto, vamos a seleccionar when a row is added, modified o deleted. Vamos a darle Create y en este caso vamos a seleccionar la acción Modify en la tabla Tickets y vamos a seleccionar el alcance a nivel organización. Es importante que identifiquemos qué columna es la que queremos monitorear o que se dispare el proceso cuando se modifique. Para este caso vamos a identificar cuándo se cambie el estatus del ticket. Por lo tanto, vamos a poner el nombre lógico de la columna. Una forma de identificar el nombre lógico de la columna es ir a la definición de la tabla y en las propiedades avanzadas buscar el nombre lógico. Entonces vamos a buscar la tabla ticket, seleccionamos columnas y vamos a buscar la columna ticket status y vamos a ver ese nombre lógico que es internamente como Power Automate identifica esta columna. Entonces le vamos a dar aquí en avanzado y buscamos el nombre de la columna. Entonces de esta manera el proceso se va a disparar solamente cuando se modifique esta columna y va a evitar que caigamos en un ciclo infinito porque dentro del proceso vamos a modificar otras columnas de la tabla. Entonces vamos ahora a agregar una condición que nos permita identificar si el ticket o que el problema del ticket se arregló. Entonces vamos a agregar una condición, seleccionamos condition y nos agrega nuestras dos opciones. Vamos a crear la condición y en este caso lo que tenemos que identificar es la etiqueta del choice, no el número o el ID. Entonces vamos a agregar una expresión y esa expresión básicamente es, hay una función que nos permite identificar las entradas o las salidas de la tabla que disparó el proceso, por lo tanto la función se llama trigger outputs y dentro entre corchetes y entre comillas vamos a seleccionar el cuerpo de esa función y vamos a buscar la etiqueta. En este caso yo ya identifiqué el nombre de la etiqueta porque
cuando estuve viendo los resultados o la ejecución del trigger del proceso anterior, identifiqué cómo se llama esta etiqueta. Por lo tanto, de esta manera yo puedo sacarle específicamente la etiqueta del estatus. Entonces ya puedo comparar contra fix o puedo comparar con cualquiera de los distintos estatus. Entonces aquí ya, de esa manera ya puedo comparar el valor. Entonces es importante que identifiquemos ese tipo de expresiones que nos van a ayudar a identificar las etiquetas y no los valores del choice. Entonces, cuando se modifica la columna de status y se marca como fix, vamos a actualizar la fecha en que se cerró el ticket. En lugar de que el usuario seleccione la fecha, nosotros lo vamos a hacer de forma automática. Vamos a agregar un update row, seleccionamos la tabla de ticket y recordemos que hay que poner el renglón, el identificador, que en este caso se llama ticket, y debemos de ver que dice Ticket Identifier for Entity Instance. Ahora lo que tenemos que hacer es, en la columna Close On, vamos a utilizar una expresión llamada UTC-Now para poder poner la fecha y hora en que se cerró el ticket efectivamente. Entonces, de esa manera vamos a poder poner esa fecha y esa hora dentro de la columna. Lo que sigue ahora es, pues, vamos a renombrar el nombre de la acción, vamos a buscar incluso una acción más, vamos a agregar ahora, o vamos a buscar el nombre del contacto que aperturó el ticket. Entonces vamos a buscar de la tabla contact a través de la actividad o de la acción get a row by ID, buscamos en contacts y buscamos del ticket el valor del contacto. De esta manera lo que vamos a hacer es consultar quién fue la persona que aperturó el ticket para enviarle un correo electrónico con el estatus final. No importa si se cerró o si no se va a cerrar, cuando el técnico cambie el estatus, le vamos a mandar el correo diciéndole si el estatus es fix o will not fix. Entonces vamos a agregar otra acción que es envío de correo. Vamos a buscar de la cuenta. Como ya buscamos la cuenta, vamos a sacar el email y vamos a crear el cuerpo del correo, como lo hemos estado haciendo tanto con las aprobaciones como con el correo cuando hicimos el primer flujo. Entonces, el primer cambio que vamos a hacer es la dirección de correo, después el subject, ponemos texto fijo, ponemos el campo ticket number y a partir de ahí empezamos a crear el cuerpo del correo electrónico. Lo vamos a dejar bastante sencillo, simplemente vamos a poner el estatus y vamos a pegar la misma instrucción o la misma expresión que utilizamos para sacar la etiqueta y hacer la condición. Aquí la voy a pegar directamente, que en este caso es la parte de la función trigger outputs con la etiqueta del status. Brincamos a la siguiente línea, le ponemos los comentarios del técnico, buscamos ese campo y lo obtenemos de cuando se modificó el registro, y a partir de este momento ya cuando el técnico haga el cambio le debe llegar un correo. Primero debe de actualizar la fecha y hora en que se cerró. Aquí también esto nos advierte justamente lo que les mencionaba, que hay que poner que no se dispare cada vez que se modifique, porque de otra manera, al modificar la fecha y hora del cierre, se volvería a disparar en un ciclo infinito el proceso. Entonces vamos a crear un nuevo ticket. Vamos a solicitar que a esa laptop se le instale SQL Server, la versión developer. Estamos hablando de una persona que es programadora. Seleccionamos la empresa, seleccionamos el contacto, seleccionamos el dispositivo, que en este caso es la laptop de la persona. Agregamos una descripción y se lo vamos a asignar al técnico, que en este caso seguimos trabajando con Alan. Y
seleccionamos una prioridad. En este caso, prioridad alta. Vamos a grabar y cerrar el ticket. Recordemos que ahí se va una aprobación, pero bueno, nos vamos a ir directo a buscar el número del ticket, que es el 1016. Vamos a abrir la aplicación del técnico. Entonces cerramos las propiedades de la tabla, vamos a la parte de apps y en esta opción vamos a abrir la aplicación, la vamos a ejecutar. Vemos que ya tenemos el ticket del 1016. Seleccionamos, ingresamos una descripción para el cierre y presionamos el botón Close Ticket. Ahí en ese momento se hace la actualización del campo del estatus, se quita de la lista de pendientes y ahí se debió de haber disparado el trigger. Entonces vamos a ver que efectivamente debe de haber una ejecución dentro de este proceso. Entonces vamos al flujo, lo seleccionamos y vemos que efectivamente ahí está una ejecución y debe de haber entrado por la parte del true. Entonces la condición entró por el verdadero, obtuvo el registro y le mandó el correo. Aquí está. Entonces, ese es el correo que le debió de enviar al usuario a su dirección basada en el contacto. Si nos vamos, obviamente ahí llegó también el approval. Ahí está. Pero bueno, esa parte ahorita no la brincamos, nos fuimos directo a arreglar el ticket. Deberíamos de tener la fecha de cierre para el ticket 1016. Se debería de actualizar. Vamos a hacerle un refresh. Ok. Nos dice que ya está, se arregló, sin embargo la fecha sigue estando incorrecta. Entonces es probable que en el flujo algo pasó y esa acción, el update row, probablemente no le di aceptar cuando agregué la función UTC Now. Entonces le vamos a dar editar, vamos a seleccionar ese paso en particular, que es el update en el condition, update row, buscamos el close on, que es la fecha de cierre, y vemos que sí, efectivamente olvidé darle aceptar cuando agregué o cuando asigné la función UTC Now. Me voy a expression, UTC Now, aceptamos, grabamos el flujo y podemos volverlo a probar sin necesidad de capturar otra vez el registro. Recuerden que tenemos el warning automático con la última ejecución, le doy test y ahora sí debe de modificar la fecha de cierre del ticket. Se vuelve a enviar el correo y entonces vamos otra vez al ticket, le hacemos refresh, vamos a deseleccionar, refresh y ahí está la fecha de cierre. Entonces ya el flujo ya quedó correcto y es la forma de trabajar con Power Automate. Ahora que hemos creado diferentes procesos para nuestra solución, nuestros siguientes pasos van a ser utilizar el modelo de la base de datos de Dataverse para crear reportes. Estos reportes los vamos a crear con Power BI y los vamos a integrar dentro de nuestra solución para utilizar lo que es la inteligencia de negocios dentro de nuestra aplicación. Por lo pronto, hemos terminado de ver un poco de cómo funciona Power Automate como parte de Power Platform. Nos vemos en el siguiente video.